Imagina un lugar al fin del mundo. Imagina un pequeño paraíso de paisajes inmensos. Imagina sentir que el mundo entero es todo tuyo. Respirar profundamente. Y luego, perder el aliento. Imagina ahora su gente. Personas con historias. Con el corazón y con los brazos abiertos. Chile es como su gente. Chile es como sus paisajes. Chile es naturaleza abierta. Gracias, José. Muy buenas tardes, evaluadores panamericanos. Reciban un cordial saludo de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación. El trabajo que realizan los diferentes comités de UPAP, el Comité de Educación, el Comité de Relaciones Interinstitucionales, el Comité de Información, el Comité de Normas, es extraordinario. Y producto de ese trabajo enorme es que tenemos este webinar de hoy. Es un webinar de lujo. Como ya lo indicó José García, tenemos la presencia de Alex Aronson y de Kim Hildebrand, quienes nos van a hablar de los principales cambios de las normas en el 2000, de las IUS 2025. International Evaluation Standard Council es un aliado de UPAP y agradecemos muchísimo este acercamiento porque fortalece aún más nuestra relación. Pues no les quiero quitar más tiempo. Nuevamente, thank you, Kim, Ken, thank you, Alex. Muchas gracias a Voy a Kim y a Alex. ceder la palabra a Eduardo Rodman, no sin antes recordarles e invitarlos al 38º Congreso UPAP que se llevará a cabo en Puerto Varas, Chile, y que al final de este conversatorio, el ingeniero Teodosio Cayo nos va a dar más información de esta actividad. Muchas gracias. Adelante, Eduardo. Gracias, Robert. Buenas tardes a todos. Voy a continuar en inglés porque creo que es más fácil para nuestros invitados. Me gustaría presentar a Kim Hildebrand y a Alex Aronson, que son los expositores principales de hoy. Kim Hildebrand es presidente del Consejo de Activos Tangibles de la IBSC. Él trabaja en Victoria, Australia. Se concentra en activos, infraestructura para fines comerciales.
Como dije, es presidente del Consejo de Activos Tangibles del IBSC. Tiene más de 20 años de experiencia. Ha realizado tasaciones para clientes en África, Asia, Europa, Oriente Medio, América Latina y Oceanía, por lo que sabe muy bien de la importancia de estos activos en negocios intensivos. Ha trabajado también con varios grupos de especialistas en la tasación de tangibles, maquinaria, ha apoyado también transacciones, ha sido asesor en la reestructuración también legal e impositiva, entregando siempre su análisis y asesoría. Y Alexander Aronson, él es parte de la Asociación de Tasadores del Reino Unido, tiene mucha experiencia de más de 30 años en la evaluación de activos residenciales y también el desarrollo residencial. También de inversiones de este tipo a nivel nacional e internacional. Él es el director técnico de la IBSC y también es parte del directorio de activos tangibles y de otros. Ha escrito también numerosos papers, ha hecho presentaciones y ha escrito artículos y ha hecho también capacitaciones. Antes de entrar a la IBSC, él fue también director de normas técnicas. Así que estos son nuestros amigos y colegas que nos acompañan hoy y quisiera darle ahora la palabra a ellos para que puedan iniciar sus presentaciones. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes y buenas noches. Lamentablemente, eso es lo único que puedo decir en español. Si podemos avanzar a la siguiente. Yo estoy aquí para darles una visión general del Consejo de Normas Internacionales de Evaluación, el IBSC, que fue creado en 1981 con el objetivo de generar confianza en la tasación o la evaluación. Y eso teniendo normas internacionales de calidad. Y de eso es lo que quiero hablarles hoy. También trabajamos con UPAV y otras organizaciones miembros para apoyar la profesionalización de esta actividad en el mundo. Trabajamos también con los reguladores, con profesionales de la evaluación, organizaciones multilaterales, proveedores de servicios de evaluación y usuarios finales. Y en octubre de 2022 firmamos un acuerdo con IOSCO. Tenemos un acuerdo de cooperación entre ambas organizaciones para profundizar aún más nuestro vínculo y así identificar formas de seguir promoviendo prácticas de tasación de alta calidad. Tenemos un acuerdo similar con la WIPO, la organización internacional vinculada a este tema de Naciones Unidas. Y el 31 de enero de 2024 comenzamos a trabajar en estas nuevas normas que serán lanzadas a principios de 2025. Como ven aquí en la lámina, aquí está la imagen de las normas. La idea es facilitar a las organizaciones de tasadores a ajustarse al cumplimiento de nuestras normas. Ustedes pueden ver también las diferencias que hay entre la versión anterior y la actual. También hemos publicado conclusiones donde está la explicación tras los cambios y creo que ahí pueden ver también un código QR que si lo escanean tendrán acceso a información más detallada referida a las normas internacionales de evaluación. Entonces, me gustaría contarles un poco más sobre la estructura de estas normas. En la línea negra, que va de la norma 100 a la 106, pueden ver que esas son las normas generales. Estas cubren muchísimos temas, todo tipo de activos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es seguir las normas generales
desde el marco de evaluación que tiene que ver con el control de calidad, el ámbito del trabajo, hasta llegar al informe. Y además de esos, hay normas específicas que tienen que ver con los distintos tipos de activos. Abajo en azul pueden ver los que tienen que ver con comerciales, con activos comerciales, intereses comerciales que van hasta el 230. También están los activos tangibles que aparecen ahí en verde, que van del 300, que tienen que ver con equipamiento e infraestructura y plantas. Los intereses también en propiedad. Esto incluye las tierras, las propiedades y el 401 que tiene que ver con los futuros proyectos inmobiliarios y donde hemos visto más cambios en la norma que tiene que ver con los instrumentos financieros, que es la 500. En la siguiente lámina me gustaría hablarles de que cuando pensamos en la actualización, teníamos varias metas de mejora. Una tenía que ver con abordar los cambios en los mercados mundiales y en la evaluación a nivel mundial, considerando la tecnología y las fuentes de datos disponibles. Queríamos describir los roles y responsabilidades de los especialistas y quienes proveen servicios. Que esto fuera cada vez más usado. Y de hecho, esto lo discutimos mucho sobre estas normas internacionales de la evaluación, porque la tasación o evaluación es un proceso que puede involucrar a muchas personas que van de arquitectos a ingenieros, a los proveedores de datos, todos los que deben cumplir con las normas de tasación. También queríamos alinearnos con los procesos de evaluación que realizan los evaluadores para que hubiera más claridad, para que fuera más fácil entender esto para todos los actores involucrados, como instituciones financieras, inversionistas o instituciones bancarias. También queríamos ampliarnos a nuevos tipos de activos o pasivos para poder tasarlos, en lo que tiene que ver también con los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza, los ESG, que sabemos que es un tema muy importante hoy en día para todos los países miembros de la UPAP y otros. Y también queríamos ofrecer requisitos uniformes para todos los activos y pasivos para garantizar que nuestras normas generales se aplicaran efectivamente a todas estas áreas. En- Aquí en esta tabla pueden ver el proceso de desarrollo de las normas, que es un proceso bastante largo si lo consideran. Esto comenzó en 2020, cuando iniciamos nuestra consulta sobre la agenda, salimos al mercado y pedimos la retroalimentación de muchos actores sobre qué había que incluir. Después publicamos las revisiones técnicas adicionales en 2021 y el 28 de abril de 2023 las normas iniciaron un proceso de consulta. Recibimos 116 respuestas y quizás eso no parece un número tan alto, pero muchas de esas respuestas vienen de organizaciones como la UPAV. Así que si elijo una, hay una organización que tiene 114,000 miembros, por lo tanto, esa respuesta representa a todos los miembros. Por lo tanto, esas 116 respuestas representan a cientos de miles de tasadores. El, el 28 de julio de 2023, entonces, cerramos ese proceso de consulta y el directorio luego dedicó varios meses a revisar esas respuestas, cada una en detalle. Y el 29 de noviembre de 2023, entonces, hubo una votación popular para aceptar la publicación de la actualización de las normas y el 31 de enero de 2024 estos se publicaron. Ahora, este proceso nunca termina. En junio o julio de este año vamos a iniciar nuestro nuevo periodo de consulta donde analizaremos las prioridades de corto, mediano y largo plazo.
Así que los invito a que participen de esa consulta cuando comience. Y también nos encantaría hacer otra presentación similar para contarles más de esa agenda, para que todos los miembros de la UPAP puedan participar del proceso. En esta lámina pueden ver los temas que analizamos vinculados a las normas. Primero, queríamos garantizar que hubiera un marco, una estructura clara, aclarar ciertos conceptos clave. Incluimos normas también vinculadas a datos e insumos sobre la que les voy a hablar ya, el capítulo nuevo. También una norma sobre modelos de evaluación, que es el 105. El 100 incluye ahora estos procesos de control de calidad. En el proceso de evaluación también incluimos la documentación en el 106 y también normas relacionadas con los ESG. En esta lámina pueden ver el marco de evaluación y arriba pueden ver cómo se aplica. La idea es ir siguiendo todas las normas generales, todas las que aplican a un activo para hacer su evaluación. Por ejemplo, entonces, si yo estuviera en un proyecto inmobiliario que se va a desarrollar, habría que cumplir con la 400 y la 401 que tienen que ver con este tipo de propiedades. Lo importante en este proceso de dictación de normas es que se establezcan requisitos que se puedan aplicar a todo tipo de activos y pasivos para poder tener procesos de control y mitigar los riesgos de la evaluación. La evaluación de activos puede tener normas adicionales específicas según los activos y pasivos específicos. Y en los apéndices también hay información adicional y requisitos para ciertos conceptos que se describen en los distintos capítulos. Entonces, algo que queríamos hacer era aclarar conceptos clave dentro de las normas. Lo primero que nos llamó la atención fuera que teníamos una jerarquía y había ciertos mercados en que costaba traducir o aplicar ciertos conceptos. Entonces, nos centramos en aquellos requisitos obligatorios y aquellos que deberían ser obligatorios, pero como ven aquí en la lámina, pueden irse adaptando según los distintos requisitos regulatorios o legales que haya. Y también quisimos distinguir entre las evaluaciones y las revisiones de las evaluaciones, porque hay dos tipos. Hay un proceso de revisión de una evaluación en que se analizan los informes para ver si cumplen con las normas de la IBS. Y también se puede analizar los componentes de la evaluación, los comparativos que se usaron y otros temas. Pero no es una nueva evaluación. Esa no sería una revisión, sino que sería una nueva evaluación que también tendría que cumplir con todos los requisitos de una evaluación. La revisión entonces se trata de revisar el proceso o algunos de sus componentes. No se trata de emitir una opinión nueva o adicional. Entonces, algo en lo que trabajamos mucho fue en datos e insumos, ya que la calidad de los datos es muy importante en la evaluación y es importante poder elegir los datos a partir del criterio profesional y también incluimos algunas definiciones. Los datos serían lo macro, ¿no? Es la información cualitativa y cuantitativa que está disponible para el evaluador, mientras que los insumos es la información específica que existe, que es también seleccionada por el tasador a partir de su criterio profesional. Y cuando publicamos este capítulo, en el proceso de consulta recibimos comentarios y que nos preguntaban si había una característica general
para definir los datos. Y claro, estos datos deben ser relevantes y observables. Esas son dos condiciones. Pero también deben ser precisos. Tienen que reflejar las características de aquello que van a medir. Tienen que ser completos también. Tienen que ser suficientes para evaluar los atributos de aquello que se está evaluando. Deben ser oportunos y transparentes. Es importante poder identificar el origen de los datos. Ahora nosotros sabemos que no todos los datos van a cumplir con estas características. Entonces, si estamos hablando de datos relevantes y observables, el trabajo del tasador es seguir su criterio profesional para poder maximizar la mayor cantidad de características. Eso lo discutimos también en las reuniones sobre los activos tangibles, porque Sudamérica es muy grande, ya hay mercados que tienen mucha información disponible, en otros mercados hay más dificultades, también hay problemas de transparencia o para encontrar datos. Y en realidad, en cada mercado uno debe tener acceso o poder utilizar los datos que están disponibles. Entonces eso es lo que debe hacer el tasador, ver que está disponible y maximizar eso según la mayor cantidad de estas características. Podemos hablar de tipos específicos de evaluaciones en que podemos tratar de identificar el mejor comparativo disponible, por ejemplo, para una central de energía. Pero siempre es importante considerar aquella información que está disponible. También pensamos en hacer un nuevo modelo de evaluación, que era algo difícil porque los modelos y los datos están interconectados. Todo esto se pone en un modelo, uno se da cuenta que no funciona bien. Hay que poner atención al modelo específico. Entonces, aquí es importante que los modelos se complementen con el criterio profesional para poder cumplir con las normas de la IBS. Y algo que me gustaría destacar aquí, porque es algo que lo dice claramente y es algo que discutimos mucho, también escribimos un paper sobre estos modelos de evaluación apropiados, y es que ningún modelo debería dejar de fuera la aplicación del criterio, por ejemplo, una evaluación automatizada. Eso no significa que no se pueda usar como herramienta o como verificación, pero esto por sí solo no produciría una evaluación que cumpla con la norma. Y podemos ver en este punto es que de los datos de modelos, estas características importantes son apropiadas y podemos ver las características. Tenemos precisión, la información de una manera completa, oportuna para los objetivos de la evaluación, ser completos, las características de los activos, también oportunos. El modelo de valoración refleja las condiciones del mercado al día de la valoración y la transparencia. Todas las personas preparando y confiando en ese modelo de evaluación deben entender cómo ese modelo de evaluación funciona y sus limitaciones. Y voy a repetir lo de la transparencia y por eso los ABMs a veces no pueden cumplir con el IBS, pero necesitamos entender cómo funciona el modelo. No tiene que ser con programar un modelo de computador, pero deben entender el modelo y entender sus limitaciones para la valoración. No tenemos nuestras cabezas en el stand, pero sí tenemos un grupo trabajando en los activos tangibles y vamos a ver la inteligencia artificial. También veremos cómo se desarrolla y esto será un tema muy interesante dentro de nuestras consultas que tendremos en junio y en julio, porque sabemos que además que los modelos de valoración automática, ahí también se esperan reportes. Entonces, una de las preguntas es, ¿debe haber transparencia en ese alcance de trabajo? ¿Se debemos avisar que estamos utilizando inteligencia artificial
inicial, y esas son cosas que vamos a estar preguntando en nuestras consultas generales para ver las configuraciones estándares y tenemos que cumplir con las necesidades del mercado. Siguiente, por favor. Esto fue algo muy importante en la que incluye en el marco de las IBS 100, y ellos integran el control de calidad de procesos de evaluación como un componente central, porque asegura las evaluaciones objetivas de la IBS y en cuanto a la mitigación de riesgos, y deben cumplir con estos códigos, y también debe concluir que el nivel de riesgo es apropiado dado el uso previsto, el usuario previsto, las características del activo o del pasivo a valorar y la complejidad de la valoración. Eduardo, una de las cosas, de las dificultades que tenemos es que si nuestras organizaciones miembros también tienen muchas personas involucradas, y entonces puede la visión del evaluador puede desafiar su propio punto de vista. Es importante cumplir con hacer cumplimiento con todos los procedimientos si los valoradores van a llegar a cumplir o a hacer ese tipo de valoración. Entonces, es muy importante hablar de la ejecución de la valoración, el enfoque de valoración que se utilice, las metodologías, pero también en relación a los resultados también. Esto es muy importante, esto es una documentación muy importante, porque en el momento estamos en tiempos complejos, y cuando hay litigación o temas legales en la valoración, no es un momento para hacerlo, sino que pueden pasar años, y se ha incluido en el IBS 106 que trabaja acerca de la documentación, y siempre tendrán más documentación, más información en la documentación que la que tendrán en su reporte de valoración. El valor ese consiste en mantener los registros suficientes y las conclusiones que ayuden a llegar a la consistencia, al profesionalismo, a la transparencia, a la comparabilidad y la confianza en la evaluación, y el juicio profesional de la valoración para valorar la gestión de los riesgos. Y en todos los casos, la documentación debe descubrir la revisión de la valoración, cómo se ha valorado el riesgo de la valoración. Y los valoradores deben mantener una copia de cada reporte emitido en el periodo de tiempo, y los componentes regulatorios y los temas que durante los años siguientes. Y la razón por la cual nosotros colocamos esta cláusula es que cada organización de valoradores profesionales en todos los países pueden tener sus propios requerimientos en relación a con cuánto tiempo deben mantener su documentación y sus registros, y para poder seguir y llegar a una idea de cómo se necesitan seguir las reglas del país en términos de valoración. En la siguiente diapositiva estamos trabajando la parte ambiental, social y de gobernanza. La hemos incluido como un apéndice al IBS 104 en los inputs de datos, y refleja el enfoque global acerca de las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. Tenemos estándares que vienen sobre sostenibilidad, tenemos diferentes taxonomías. Ya hemos discutido con Eduardo sobre estándares específicos acerca de la sostenibilidad o lo ambiental, social y de gobernanza, dependiendo de los diferentes mercados. Nuestro apéndice requiere que el evaluador esté al tanto de la legislación y marcos relevantes, y que no todo es medible. Debe aplicar su juicio profesional, pero de nuevo no puedo repetir esto. El ESG está todavía en desarrollo, pero nos anticipamos a los cambios, y ese será un tema muy interesante para nuestra agenda de consultas. Y los dueños de la responsabilidad de los valores deben
es el marco de regulación en cuanto a los factores ambientales, sociales y de gobernanza y cómo impactan la valoración en su mercado. No todos los no sabemos qué es lo que está haciendo cada mercado en cuanto a las regulaciones sociales, ambientales y gobernanza deben ser consideradas al determinar el valor de una empresa, un activo o un pasivo. Estos entes regulatorios deben ser considerados en las evaluaciones en la medida en que sean medibles y serán considerados razonables para un evaluador aplicando su juicio profesional. Creo que llegamos a la parte de los estándares de activos. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora acerca de los activos y empezamos con los estándares de valoración de negocios y podemos ver que hay unos capítulos, IBS 200, que trata de negocios e intereses en los negocios, IBS 210 sobre los activos intangibles, IBS 220, que nos habla de los activos no financieros, y el IBS 230 que habla del inventario. Cuando hacemos las revisiones de las normas de valoración, están en un momento crítico y debemos ver su implementación. Y ellos pueden alinearse con las normas, las regulaciones. Dentro de esas regulaciones generales, la clarificación del perímetro y el alcance de valoración para el beneficiario o versus la estructura legal, interés del controlador, interés del no controlador, también aclaración de ajustes requeridos para elaboración de negocios, también la simplificación de la sección seguridad económica del activo intangible IBS 210-100 para mejorar la flexibilidad metodológica, y hay una mayor preparación y revisiones futuras para asegurarnos de que el estándar cumpla con estas regulaciones. Y lo veremos en la próxima edición de IBS, y también uno de los temas que veremos son los activos digitales, y eso será un tema muy interesante dentro de la agenda de consultas que tendremos a mediados de año. En esta diapositiva podemos ver las revisiones de normas de activos tangibles, IBS 300 que habla de planta y equipamiento, en la IBS 400 sobre propiedad, y una de las cosas que hicimos fue revisar los estándares para asegurarnos de que ellos seguían el mismo modelo como las normas generales para que fuera más fácil de leer y que fuera más amigable con el usuario. Utilizamos diferentes secciones que nos habla de ciertos datos de jerarquía. También tenemos diferentes requerimientos en relación al ESG y la documentación. Las IBS 300 que pueden salir en las preguntas que ustedes hagan después, siempre implícitamente incluyen la infraestructura, pero ahora lo van a hacer explícitamente. Cambiamos el título de la norma para asegurarnos que ustedes están valorando infraestructura. Este es el estándar que tienen que revisar. Y también hicimos una revisión en las secciones de alcance de trabajo del IBS 300. Ahora hay un poco más de claridad acerca del ingreso, del enfoque sobre ingreso y el enfoque del mercado, y también el enfoque de costos. Y además, si alguno de ustedes quisiera ver el espectro del análisis y de la investigación, eso se ha cambiado el alcance de ese trabajo en los capítulos de activos tangibles. Eduardo y Kimi saben que tuvimos diferentes desafíos de diferentes mercados en relación a las inspecciones, si esa debe ser obligatoria como activo de propiedad o inmobiliario. También el próximo mes nos aseguremos que ustedes puedan revisarlo, y básicamente vamos a verlo
que depende del activo y pueden ver diferentes clasificaciones. Y el tema es que la inspección no significa lo mismo para todos y estamos viendo si podemos añadir claridad a lo que significa esa inspección. Puede incluir muchas cosas o puede ir muy detalladamente. Entonces vamos a publicar un paper sobre eso. La siguiente diapositiva nos habla acerca de los instrumentos financieros. Estos instrumentos financieros es algo de lo más muy importante que hemos revisado. Hay un capítulo previo y trata acerca de todos los tipos de valoraciones, desde mercados desarrollados, todos los tipos de empresas, valores de nivel 1, 2, 3, em, des- instrumentos financieros únicos, también valoraciones únicas y continuas. Y también hay requisitos adicionales para los datos e insumos, los modelos de valoración, los procesos de control de calidad. Y hay un enfoque particular en revisar esto. Algunos de estos detalles vendrán y también las veremos reflejadas en las consultas que tengamos, pero si alguno de ustedes está trabajando con esto, con instrumentos financieros, van a encontrar la revisión a esta norma que es muy útil. Una de las cosas que quería mencionar rápidamente era la consideraciones en la implementación. Cuando se implementa la relación entre el evaluador y la evaluación, es la relación entre el evaluador, el cliente y el usuario. Recuerden que esto es un estándar de valoración y por lo tanto debe ser relevante para todas las partes involucradas cuando están utilizando especialistas internos y externos en la valoración para una valoración residencial o inmobiliaria. Pueden utilizar diferentes tipos de datos y todos de ellos, para cumplir con este tipo de valoración IBS, deben cumplir con los requerimientos de la IBS. Y cuando vemos los controles del proceso de evaluación, revisión y desafío tienen que ver la ejecución de la evaluación y los desafíos y también utilizar el método correcto, el enfoque correcto, pero también deben revisar y cuestionar los resultados. Podemos revisar, ¿tiene sentido? Está donde tiene que estar. Y debemos ser muy cuidadosos en la documentación de nuestros procesos y juicios profesionales. Pueden verse obvios, pero si en algunos años más ustedes están en un litigio, esa documentación de su proceso va a protegerlos en el caso de que haya alguna disputa legal. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, quiero mostrarles la manera de cómo serán los próximos temas, los próximos pasos. Una de esas es las aclamaciones relacionadas con el riesgo de evaluación, incluir la definición y la definición del juicio profesional y el escepticismo profesional. Y lo que hacemos es, en cuanto a un documento que muestra diferentes riesgos de valoración, por ejemplo, si algunos activos pueden ser muy riesgosos, pueden ser los datos de Internet, donde el 90%, donde muchos pueden desaparecer o pueden ser vulnerables. Y también en cuanto a la incertidumbre y la proporcionalidad en la evaluación, ¿qué tan consistente puede ser? Puede valer en este momento, valdrá lo mismo en un año o 2 años. Es un otro tipo de riesgo y otro tipo de riesgo es tenemos que ver cómo relacionamos este proceso o esta información con la proporcionalidad correcta
con los estándares que vienen con la información de sostenibilidad. También tenemos que ver los requerimientos de sostenibilidad y la parte de ambiente social y de gobernanza. También debemos considerar el impacto de las nuevas tecnologías en la evaluación, incluyendo la inteligencia artificial, los contratos inteligentes, el blockchain y la expansión para nuevos tipos de activos como los activos digitales que llegan al mercado. Lo que yo les estoy dando acá es un resumen muy rápido de todos los cambios que hemos hecho y yo sé que no son tímidos en América del Sur. Entonces tienen el beneficio de tenerme aquí a mí, tenemos aquí a Kim, que ha estado trabajando mucho con los archivos tangibles y también tenemos a Eduardo, que también está muy involucrado en este tipo de trabajo. Estamos felices de responder cualquier pregunta en relación a los estándares o también a cosas que quizás ustedes creen que debemos considerar para las normas y lo haremos en el futuro. Muchísimas gracias. Y por favor, háganos preguntas. Estamos aquí para responderlas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alex. Siempre son presentaciones muy impresionantes con muchísima información, con mucho conocimiento, por supuesto, también del tema. Así que ahora quisiera invitar a todas las personas que nos acompañan a compartir sus preguntas usando la herramienta de QIA que pueden ver en la barra inferior de su pantalla o también directamente por el chat. Y solamente para partir la conversación, a mí me gustaría hacer una pregunta. Creo que es interesante. Hablaste, Alexander, de Basilea, que está pidiendo algunos avances en el valor potencial. Creo que el concepto no es tan conocido acá en América Latina y creo que también sería importante hablar del impacto que tiene Basilea en nuestro ambiente. Sí, si me permites, le voy a pasar la palabra a Kim primero para que puedan escuchar otra voz y también porque él ha liderado mucho del trabajo en eso. Hemos trabajado ambos en un paper de perspectiva, así que Kim, te paso la palabra. Pero personalmente yo creo que este es un tema que es muy importante en todo el mundo. Así que Kim, por favor, te escuchamos. Sí, gracias por esa pregunta, Eduardo. Este es un concepto nuevo que proviene de el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria. Creo que uno de los desafíos que hay en la profesión de la evaluación es que no hay una forma tan clara para identificar este valor, no es el de mercado, es distinto. Hay desafíos con la definición en sí, aunque es conocido este valor busca que haya un resultado sostenible en el proceso de evaluación. Si pensamos, por ejemplo, en lo que dice Basilea para la supervisión bancaria, esto incluye a varios países del mundo, así que creemos que puede tener un valor muy significativo en el futuro. Creo que en este momento, ante los cambios que puede haber en esta valoración en Europa, podríamos ver diferencias en Europa a principios de 2025. Yo creo que esto proviene de la crisis financiera, se remonta a fines de los 90. Este valor prudente tenía que ver con
el colateral que buscan los bancos para tener resultados más sostenibles y que eso signifique quizá que puedan ser más conservadores ante estos cambios en los mercados. Entonces, estamos analizando la definición en sí para tratar de ser más específicos con los desafíos que vemos en torno a la definición misma de prudente. También estamos conversando con varios actores involucrados en este tema. Creo que esto tiene un impacto en Europa en este momento y creo que eso podría ampliarse a otros lugares del mundo en el futuro. Creo que es un tema muy importante a tener en cuenta y probablemente la IEBSC podría incluir más sobre este valor prudente en las normas. Bueno, creo que es importante también tener en cuenta, si hablamos de las conclusiones de Basilea sobre la supervisión bancaria, en los acuerdos del comité incluyen al Banco Central de Argentina, al Banco Central de Brasil. Hay miembros como las instituciones bancarias y de supervisión en Chile. Lo que suele pasar con estos temas, Eduardo, es que sí, quizá empieza en Europa, en el Reino Unido, pero luego los reguladores locales, que también son miembros de Basilea, lo adoptan. Por eso creemos que este tema va a llegar a los mercados sudamericanos a través de los miembros que son parte del Comité de Basilea sobre la supervisión bancaria. Pero bueno, Eduardo, este es tu mercado. Yo creo que tú también has sido parte de esta conversación. Entonces me pregunto si tú quisieras agregar algo más para crear conciencia entre los miembros de la UPAF para que empiecen a considerar este tema. Bueno, creo que es algo que va a surgir. Creo que los bancos de Latinoamérica tienen que cumplir con los requisitos de Basilea y tenemos que entender este tema. Durante varios años tuvimos que adaptarnos al concepto de valor de mercado y ahora tenemos que entender este también. Por ahora es algo que no ha exigido a este nivel en el análisis de mercado o en el trabajo de los tasadores, pero tenemos que prepararnos para que lleguemos a esa posibilidad, ¿no? Hay muchas conversaciones sobre este tema, habrá que hacer capacitación en este tema también, pero es importante tener presente que va a llegar. No sabemos cuándo exactamente ni cómo se va a implementar. Claro, y para agregar algo más simplemente, aquí se está pensando en un valor sostenible durante la duración de un préstamo, por ejemplo. Aún no hay un acuerdo completo en cómo interpretarlo y por eso estamos trabajando en un paper que va a ser el primero de una serie que va a ver este tema del valor prudente, el prudential value, para garantizar que todos los miembros de UPA tomen conciencia de este tema. Así que gracias por la pregunta. Eduardo, tengo aquí dos preguntas más. Claro, Alex Kim. Esta pregunta tiene que ver con el glosario, porque se habla aquí del el valor prudente que incluye tres conceptos en estas normas de 2025. Habla de datos o información observable, el escepticismo profesional. ¿Nos podrías decir cuál es la importancia que subyace detrás de estos conceptos? Sí, claro, yo podría comenzar con eso y después Kim puede complementar lo que yo diga, pero estamos hablando de una opinión de valor. Entonces, claro, en la tasación nosotros usamos nuestro criterio profesional, buscamos otros comparativos y elegimos cuáles utilizar. Y eso es algo que tenemos que informar en la evaluación. Y por eso es muy importante que seamos escépticos
que demos un paso atrás y analicemos la información, no que lo creamos todo. Hay distintas visiones de las cosas y el trabajo del tasador es usar la información adecuada. Entonces, si yo hiciera una tasación para alguien que desarrolla proyectos inmobiliarios, yo pensaría en considerar una escala macroeconómica, porque se trata aquí de desarrollos inmobiliarios. Ahora, en cuanto a la definición de relevante y observable, si solo consideras datos que no son observables o relevantes, si no es observable, ¿cómo lo verificas? Estos son contentos muy importantes, pero quizá Kim pueda agregar algo más. Te paso la palabra a ti. Sí, creo que ese es un buen punto de partida, Alex. Si pensamos en el IBS 104, muchos de estos temas están en la introducción del 10.1 al 10.4. Bueno, en la tasación, para definir un valor, siempre se trata de maximizar el uso de datos observables. Y claro, este es un concepto nuevo, pero que trata de que se use la mejor información posible a la hora de hacer la tasación. Pero creo que como parte de eso, es importante tener en cuenta que hay que aplicar el criterio profesional y el escepticismo profesional. Creo que en esa sección 10.04, cuando estamos pensando en todos los tipos de información que están disponibles en un ecosistema para poder hacer una evaluación, claro, hay que usar el criterio profesional, por supuesto, para garantizar que se utilizaron los datos más apropiados y relevantes, pero también hay que aplicar ahí el escepticismo profesional para verificar, para ir haciendo la verificación de cómo se hicieron los cálculos o las conclusiones. Muchísimas gracias. Y estamos de acuerdo, pero creo que necesitamos también escuchar los comentarios de los demás evaluadores, ¿no? Tenemos otra pregunta porque creo que hay un poco de confusión con el uso de modelos de evaluación, porque los evaluadores o tasadores creen que es algo especial. Entonces creo que sería bueno explicarles que se trata de modelos que nosotros desarrollamos cada día. El problema es que hay que explicar las reglas que se siguen, hay que seguir la transparencia y otras concepciones aceptables, ¿no? ¿Es correcto? Sí, sí, es correcto, José. Yo voy a iniciar y después Kim y Eduardo pueden agregar algo más. Yo te diría que la mayoría de las cosas que hacemos son modelos de algún tipo, incluso el uso del Excel para hacer una tasación, para considerar los riesgos, todos los supuestos que usamos son parte de un modelo y también el software que utilicemos. Hay muchos que son populares para flujos de caja, por ejemplo, software que se usan en todo el mundo. Entonces ellos pueden tener un modelo estándar que se utilice. Entonces lo importante es verificar que el modelo funciona en distintos casos, porque que sirva en uno no implica que sirva en otro. Por eso es muy importante que el evaluador entienda las limitaciones que tiene un modelo. Puede que algo se excluya del modelo incluso antes de partir la evaluación y eso va a tener un impacto en el resultado. Y por eso hay que entender bien cómo funciona el modelo para poder garantizar que sea el modelo correcto. Pero creo que Kim y Eduardo han profundizado mucho más en los modelos, así que les doy la palabra a los dos para que puedan entregar más detalles sobre este punto. Sí, creo que yo puedo partir, Alex. Si hablamos de modelos de evaluación, se trata de estar consciente del modelo que se usa, porque pasa que los evaluadores usan modelos
La pregunta es si ese modelo se repitió, que se usó en otra tasación. ¿Es un modelo que es usado por un tercero, por otra organización? Siempre que un tasador decide usar un modelo para su trabajo, que debe ser todo el tiempo, tiene que estar consciente de lo que está haciendo ese modelo y no usarlo solo como parte de la tarea, suponiendo que ese modelo va a dar un producto correcto. Entonces creo que es una visión más holística, usar los suficientes resguardos para garantizar que el modelo aplique, ver cómo funciona y cómo aporta al resultado que se requiere para la evaluación que se está haciendo. Muchas gracias. Sí, yo quería hacer un comentario rápido para resumir simplemente. El modelo no puede ser una caja negra para el tasador. La persona que tasa tiene que conocer las limitaciones del modelo, los conceptos y las hipótesis que están detrás. Ese es el punto fundamental. De otra forma, ¿cuál sería el sentido de tener a una persona trabajando en esto, no? Hay algunas preguntas también aquí del público. Creo que vamos a partir con una. Es una pregunta del colega Mario Márquez. Él pregunta si podría haber una sección especial, si se ha pensado incluir una sección especial sobre la evaluación de la propiedad privada como parte de la norma 300. Mira, yo no veo la pregunta, pero quisiera que me aclararas algo, porque esto de propiedad privada puede significar muchas cosas. Si estamos hablando de obras de arte y antigüedades. Ah, muy bien. Sí, escribimos un paper de perspectiva sobre eso y también hablamos con varias de las casas de subastas. Recuerda que las normas IBS son principios generales. Nosotros no tenemos una norma para cada tipo de activo, sino que pensamos en los distintos tipos de activos como propiedad personal o antigüedades y nos preguntamos si hay alguna diferencia en la forma en que esto se tasa, si no aplican las normas generales. Yo sí entiendo que hay algunas diferencias para este tipo de activos. Por ejemplo, si tenemos un jarrón de la dinastía Ming antiguo, ese va a valer mucho más que un jarrón Ming que lo hizo el señor y la señora Ming que viven en Río de Janeiro. Pero más allá de la broma, hay algunos aspectos, porque aquí este es un punto que se puede plantear durante la consulta que se hace de la agenda, porque si creen que es necesario incluir esto, hablar de la propiedad personal y distinguir arte y antigüedades, avísenos para que el directorio lo converse. No sé, Kim, si quieres agregar algo sobre esto. Mira, la verdad es que no, ¿no? Yo solo diría que cuando alguien tiene un comentario sobre un tipo de activo que habría que distinguir porque tiene características únicas, por supuesto, tiene que hacérnoslo saber y nosotros vamos a discutir lo que sea necesario sin ningún problema sobre una clase de activo particular si ustedes creen que está fuera del el marco actual de las IBS. Gracias. Tenemos otra pregunta aquí. La pregunta es si estas normas 2025 pueden adoptarse ya este año. Sí, te lo respondo rápidamente. Nosotros siempre promovemos la adopción temprana porque son buenas prácticas, entonces, ¿por qué no empezar a aplicarlas de inmediato? Pero claro que reconocemos que hay temas de traducción, hay asuntos que tienen que ver con la aplicación de cada norma y por eso damos esos 12 meses antes de que sean obligatorios. Pero por favor, sienta la libertad
de adoptarlos antes, pero si lo hacen, asegúrense de incluir en su informe qué versión de las normas son las que están usando para que quede claro que están usando estas normas que van a estar vigentes a partir del 31 de enero de 2025. Sí, buenísimo. Sí, y quería comentar también que la página 15 dice explícitamente que es bueno leer la sección 15 de la norma 100, que dice que se puede aplicar desde la fecha en que se publica, que esa es el 31 de enero de 2024. Así que creo que es importante también, como dice Alex, decir expresamente cuál es la versión que se está utilizando. Tenemos dos preguntas más. La pregunta es si en algún punto habrá una versión futura del IBS. El estándar va a incluir conceptos de valoraciones que serán hechos o elaborados con el apoyo de la inteligencia artificial. Esa es la pregunta del millón de dólares. Esa es una de las cosas que vamos a estar discutiendo en el Consejo. No creemos que sea el momento. Yo creo que esto se está moviendo muy rápido. Originalmente no pensaron que tendríamos esta inteligencia generada artificialmente hasta en 2050 y ahora cambiaron esa fecha a 2030. Entonces eso te muestra la velocidad a la que se está moviendo. No creemos bajo ninguna circunstancia que será una amenaza al tasador porque hablamos acerca de la valoración. Eso solo el inicio, es el criterio profesional, el conocimiento que se revisa, pero no podemos responder eso en el momento. No estoy segura de cómo eso funcionaría. ¿Quieres añadir un poco más? Creo que ese es tu tema. Ese es un tema que consumirá mucho de nuestro tiempo. Está en la agenda de consultas. Debemos ser muy claros. Las firmas de valoración ya están utilizando estas herramientas de inteligencia para poder llevar a cabo ciertas valoraciones. En nuestra profesión debemos continuar al frente en el uso de la tecnología, pero debemos utilizar la tecnología con todas sus herramientas que están disponibles para nosotros de una manera que no comprometa el proceso de valoración. Ella está ahí, ha sido utilizada por muchísimos sistemas en la valoración del proceso de valoración. Si habrá documentación explícita dentro de la nueva generación del IBS en cuanto a la inteligencia artificial, es posible, pero vamos a avanzar en ese proceso en los próximos años. Estás en el frente de la parte de los activos tangibles, pero estará en la agenda de todos los comités de la IEBCC y sabemos que va a estar ahí, todas las partes interesadas tendrán la capacidad de comprometerse o de utilizar en ese tema en especial, pero si ustedes tienen algo que decir acerca del uso de la inteligencia artificial, sea positiva o negativa, donde ustedes creen que juega un rol, por favor, participen. Será un tema de gran discusión en los próximos años. No es fácil. Podemos decir en este momento que la inteligencia artificial no puede responder a esta pregunta. Creo que estás en lo cierto. Las cosas que ya sabemos es la transparencia. Si tú hablas de la inteligencia artificial, de su uso o no, y eso es algo que nosotros tenemos que ver en el alcance del trabajo porque sabemos que en algunas partes se utiliza y sabemos que
esto está funcionando con las grandes firmas y uno de esos temas es la protección de datos o este manejo confidencial de los datos. Y si las personas la comparten, las personas, los bots la van a compartir. Sabemos, conocemos que esto está ocurriendo, pero hay otras cosas que nosotros debemos revisar como consejo para entender cómo funciona y cómo vamos a abordarlos. La inteligencia artificial está aquí para quedarse y tendremos que saber cómo manejarla desde el momento, desde ahora. Hay otra pregunta acá en el chat de Gladys Benítez y la pregunta es, ¿qué datos no son observables? Es difícil de decir, ustedes podrían tener discusiones con corredores que les podrían dar un comentario formal, podrían revisar eso. Lo que nosotros estamos diciendo es, necesitamos que entiendan la fuente de esos datos y aplicar la inteligencia a esa información para ver si ella cumple con el propósito. No sé, Kim, si quieres hablar un poco más acerca de eso, acerca de la parte de los datos observables y relevantes. Es una pregunta muy interesante. Estoy tratando de ver cuál es la definición, pero creo que los datos observables son información que ya está disponible a los participantes del mercado acerca de eventos reales de transacción que se utilizan para la valoración. Hay un elemento de transparencia en relación a ello. Es esta una transacción sobre la cual conoce el mercado, pero en cualquier sea el caso, cuando sea que el tasador traiga datos a la mesa como parte de su tarea de valoración, no puede ser sobre la transacción privada entre partes, eso no sería así suficiente para soportar una valoración o una tasación. Lo que es suficiente es que cuando se hace la transacción se haya que el tasador sea transparente en ese alcance de la transacción y para que la valoración sea transparente para el propósito de esa valoración. Así es como se utiliza el término. No todos deberían saberlo, pero es como se explica. Esa sería los datos observables y algo es muy fácil, Eduardo. Si yo estoy en un mall y debería utilizar las comparativos con otras oficinas en Londres. Entonces, lo relevante es la parte más fácil de la observación de esos datos observables. Me parece que está muy bien, muy claro. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Le añado algo más a lo que dice Eduardo. Siempre nos pueden enviar preguntas. Y si en algún momento se les enciende una pregunta o se les ocurre una pregunta, por favor, mándenosla. Para mí, Eduardo, para Kim, y nosotros siempre vamos a tratar de responderla de la mejor manera. Y por favor, participen en las agendas de consulta cuando lleguen. Queremos asegurarnos de trabajar de manera cercana, queremos entender su mercado y asegurarnos que nuestras normas apliquen a todos los mercados mundiales. Y por eso es tan importante que ustedes nos den sus inputs o su información. Tenemos algunas personas preguntando.
acerca de las definiciones porque cada uno de los miembros que son de los países miembros del UPAP utilizamos palabras diferentes para los significados distintos. La definición es algo un tema complejo que tenemos en América Latina cuando hablamos de las normas y estamos juntando, creando una lista de palabras de las definiciones posibles en cada uno de los países o cuáles son los significados de esas palabras y vamos a compartírselas. Estamos muy felices de apoyarlos en este proyecto. Por ejemplo, incluso en países que utilizan el inglés tenemos desafíos. En Estados Unidos se habla de appraisals o tasadores y en Inglaterra se habla de valuers. También hay otros estándares que se habla de la medición física y en otros de la valoración. Cualquier cosa en que nosotros podamos ayudarles, no sé cómo lo llaman, una lexicografía donde tenemos la definición de IBS, este es el significado en este país, este es el significado en otro país, estaríamos felices de participar en ese proceso. Excelente. En este momento no sé si es Teodosio que dará el certificado de agradecimientos a los participantes. No, sí. Ahora sí. Perfecto. Vamos a hacer una publicidad del Congreso y esperamos a que ustedes, Kim y tú, se queden con nosotros un rato más. Unos momentos. Muchísimas gracias, Kim, Alex. Hola a todos. Quiero agradecerle al señor Aronson y al señor Hildebrand por su maravillosa presentación de hoy y también a mi amigo Eduardo Rodman por su liderazgo en este evento y por supuesto a todos aquellos que han colaborado para hacer esta actividad en mi rol como presidente del 58º Congreso de ASACH y como parte del equipo que hace este evento posible. Los invito a este evento el próximo 7 y 8 de noviembre en la ciudad de Puerto Varas. Allí podremos disfrutar diferentes temas técnicos y podremos compartir con personas que saben mucho de valoración, como las personas que invitamos hoy. Un saludo cordial para todos y espero verlos personalmente de nuevo en Puerto Varas de manera presencial. Por favor, no duden en contactarnos por correo si tienen alguna pregunta en relación al Congreso. Los veré pronto y buenas tardes y buenas noches para todos. Gracias, Teo. José va a enviar los certificados de participación. Lo van a tener en su chat de WhatsApp. Ya lo he recibido. Y lo compartir con Kim y Alex inmediatamente. ¿Puedes compartirlo en la pantalla o no? Déjame un momento, lo voy a hacer. Es muy importante. Gracias. Bueno, con esto casi todo es posible. Déjenme compartirlo ahora.
Maybe you can upload. Ahí se ve bien, se ve bien. Ahí está bien, Eduardo. Muchísimas gracias. La presentación de José García hará disponible a través del sitio web del UPAP. ¿Cómo se está organizando? ¿Y el certificado de Kim lo tienes? Sí, lo tengo. Creo que el de Kim fue el primero que mostraste. Gracias. Acá está. Perfecto. Muchas gracias. Kim, Alex, muchísimas gracias por su tiempo y por la maravillosa presentación. Y a Robert de UPAP y ese trabajo conjunto será desde ahora y al futuro. Y ahora le doy la palabra a Robert para poder cerrar la actividad. Muchas Gracias, gracias, Robert. José. Gracias, Alex, Kim, Eduardo. Muy agradecidos. De verdad que estas actividades son las que enriquecen nuestra profesión. Y por supuesto, muchas gracias a las decenas de colegas que nos acompañaron hoy y que va a estar disponible en YouTube para seguir enriqueciendo nuestro conocimiento. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y buenos días a Kim. Team, thanks a lot. Sí, buenos días para ti, Kim. Sí, muchas gracias, Kim. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y espero que la próxima vez que nos veamos sea en la agenda de consultas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y adiós. Los esperamos en Puerto Varas en noviembre.